Es que no sé si creo que sí, o sea, yo sé que sí, ay, ya, Arjona. Muy bien.
Bueno, buenos días. Para terminar nosotros con el MNTI, pues obviamente tenemos que centrarnos en Raymond Cattell, que es el que genera, pues como esta prueba la crea, y bueno, la tenemos desde esa época, y esto nos ayuda a entender un poco la personalidad de cada uno de nosotros, los que pues, nos aplican esta prueba, la hemos aplicado en algún momento, pero tratamos de conocer el temperamento y los rasgos de personalidad. Para poder mirar entonces y finalizar nuestra prueba que tenemos hoy, en donde nos vamos a centrar precisamente en cada uno de estos factores, desde el H hasta el SI, ¿sí? Que vamos a mirar qué significa cada uno de ellos. Por eso tengo que hacerles la mención de Raymond Cattell desde su teoría de la personalidad, ¿no? Bueno, aquí está un poco la biografía de Raymond Cattell. Él estuvo aquí en Colombia antes de su muerte, en el 98 que falleció. Él estuvo aquí en Colombia invitado por la Conrad Lorenz, precisamente para mirar un poco de su teoría y la forma como él trató de explicarnos todo este tema del temperamento, todo este tema de la personalidad de los individuos que investigó para poder crear la prueba del 16, que fue el creador de esta prueba, ¿sí? Él, pues, obviamente le gustaba muchísimo todos esos procesos psicológicos, y le gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con investigación, con la psicometría, y se metía muchísimo en esos campos del análisis factorial y la variable Stillman para poder argumentar en cómo se podría estar comportando una persona de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a ciertos rasgos característicos. Fíjate. Entonces, esos rasgos característicos, él los evaluó en una gran cantidad de poblaciones para poder sacar como un estadístico y arrojarnos unos resultados que nos brindan a nosotros lo que tiene que ver con confiabilidad, lo que tiene que ver con la validez, confiabilidad de constructo, la validez interna, toda esa parte de estadística, toda esa parte psicométrica, él le dio muchísima importancia. ¿Sí? Bueno, miremos un poco lo que él nos planteaba con respecto a los rasgos. Ya sabemos nosotros que cuando hablamos nosotros de personalidad, nosotros utilizamos la palabra rasgos para decir, es que él tiene como los rasgos de las personas que son de la costa, o tienen los rasgos que vienen de la crianza de los padres. Entonces, hay ciertos tipos de rasgos que son muy identificados, que son relativamente permanentes, ¿no?
y que esperamos de que la gente reaccione de una forma y no de otra, ¿no? Ustedes entre todos se conocen y ustedes ya saben cómo X compañero va a reaccionar cuando está molesto. ¿Cómo va a reaccionar? Ya sabemos qué esperar, porque eso es un rasgo característico de él o de ella. Raro sería que no reaccionara así. Está como enfermo, está como enferma, está como borracho porque esa no es la forma de reaccionar de él o de ella. Lo normal es que reaccione así, no se esperaba una reacción diferente. Entonces, digamos que esas son unidades de estructuras de personalidad básica, los rasgos, porque es lo que nosotros observamos cuando la persona reacciona, cuando la persona tiene una situación X particular y ya sabemos que podría estar, cómo podría estar reaccionando. Entonces, por eso los diferencian entre esos rasgos únicos y esos rasgos comunes de cada uno de nosotros, y los rasgos comunes que son más como esos colectivos sociales de acuerdo a donde nosotros crecemos, ¿no? Pero no olviden algo, señoritas, caballeros, y es que el entorno ambiental y familiar, sobre todo el familiar, influye bastante, ¿sí? ¿Qué decimos nosotros de la gente de la costa? Que son bastante extrovertidos, que son bastante bulliciosos, que son muy abiertos, o sea, se les tapa la boca y se les salen letreros, o sea, una cantidad de características dadas a que son supremamente extrovertidos. Pero he conocido costeños, personas de la costa, que son bastante retraídos, que son bastante callados, ¿no? O sea, es rarísimo ver eso. Y uno evalúa un poco la estructura familiar y evalúa un poco esa red de apoyo familiar y nos damos cuenta del por qué están siendo o por qué tienen esas características. Porque no es lo normal. Lo normal es que sean extrovertidos. ¿Ve? Entonces, esas personas tendrían sus rasgos únicos con respecto a sus actitudes. ¿Qué actitud tiene una persona en la costa introvertida hacia las fiestas? ¿No? Seguramente es porque la crianza de la familia fue así. Los educaron de esa manera, ¿sí? A los padres seguramente también los educaron de esa manera, y venían así de generación en generación para poder entonces llegar a ese componente de rasgo único, ¿sí? Pero por lo general, que serían los rasgos comunes, las características de la gente de la costa es que son bastante extrovertidos, que les gusta bailar, que mueven la cadera, que eso bailan absolutamente hasta un villancico, ¿no? Entonces son bastante bulliciosos. Esos serían los rasgos comunes, rasgos que todos poseemos, pero en diferente medida, que era lo que estamos diciendo ahorita. Rasgos de la capacidad, y eso siempre lo vamos a encontrar. Y eso choca muchas veces con nosotros, con algunas diferencias individuales. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos ciertas fortalezas, pero no otras. Tenemos cierta capacidad. Y a veces eso nos pega fuerte porque nos comparamos con la otra gente, nos comparamos con los demás y quisiéramos ser como ellos, ¿no? Entonces, si yo me comparo con, no sé, una persona exitosa económicamente o con un actor de televisión, de cine, pues ellos tienen sus fortalezas, su potencialidad, ¿sí? Y entonces yo me coloco un punto de comparación supremamente alto, ¿no? Si yo me comparo, por ejemplo, con Brad Pitt, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero entonces, no, poquita. Entonces, realmente estoy colocando un puntaje muy alto de comparación. Y claro, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Yo me voy a sentir como mosco en leche, ¿no? Yo me voy a sentir como lo peor, porque pues, estoy comparándome con esa persona que tiene un éxito total con las mujeres, con la plata, con la vida que quiera dar.
¿sí? Entonces esos son puntos de comparación supremamente altos. Pero peor aún cuando yo me comparo y me siento mal por tener más que otras personas, ¿sí? O sea, me comparo entonces con personas que tienen menos favorabilidad en la vida, ¿sí? Personas que tienen muy pocos recursos, que tienen sus limitaciones. Entonces yo me comparo con ellos y también me siento mal, ¿no? Entonces, siempre estos rasgos de capacidad nos permiten a nosotros ser muy habilidosos socialmente, muy habilidosos laboralmente, académicamente. Y a partir de estos rasgos es cuando él empezó a crear esta prueba del 16PF, ¿cierto? Que nos invita a nosotros a entender cómo es que la gente se comporta. O sea, y lo que hace el MNPI, lo que hace el 16PF es colocar en un continuo las puntuaciones altas y las puntuaciones bajas, ¿sí? O sea, totalmente introvertido con totalmente extrovertido. Inteligencia alta, una baja inteligencia, ¿sí? Entonces, cuando uno puntúa en esas calificaciones de una manera pues, bastante extrema, pues, lógicamente, pues eso nos da mucho que entender, ¿sí? Pero la idea es de que tengamos claro cuáles son esos rasgos de la capacidad. Los rasgos temperamentales implican a la vida emocional y la cualidad estilista de la conducta o el tono emocional. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, nosotros sabemos cómo es nuestro temperamento emocional, cómo es nuestra respuesta emocional. O sea, nosotros nos conocemos, nosotros ya sabemos cómo me afecta a mí el hecho de que mi pareja me haya dejado o que me hayan llamado la atención en el trabajo. O sea, yo realmente soy supremamente emocional. Y esa emocionalidad, pues, si yo la magnifico, aquí ya empieza o se le da muchísimo más relevancia a todo ese concepto de mi interpretación a lo que yo estoy viviendo. Entonces, todos tenemos emocionalidad. Para su merced de pronto es más tranquilo que te incumplan una cita. Para mí eso es el acabose. Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestra parte temperamental nos indica a nosotros cómo estamos viviendo nuestra emocionalidad. Temperamento puede ser mucha labilidad o mucha ira. Estamos hablando de esos dos extremos, ¿sí? Ira total o tristeza total. Nos estamos moviendo en ese continuo de lo que es el temperamento. Y los rasgos dinámicos, aquí hay algo muy interesante y es de que, bueno, yo no quiero quedarme con esta forma de vida que tengo. Yo quiero reaccionar, yo quiero como que sacudirme, entonces tengo ese rasgo dinámico de querer entonces asumir el reto porque considero que lo puedo hacer. Entonces tiene que ver con esos rasgos dinámicos en donde me permite creer en mi capacidad, me permite tener una motivación interna y esa motivación interna, si yo la sé alimentar con una serie de pensamientos funcionales y favorables, entonces voy a colocarle metas a corto plazo, metas a mediano plazo y seguramente a largo plazo. Y las voy a ir retroalimentando. Y esos intereses me llevan a mí a poder proyectarme, a tener como ambiciones, ¿no? Seguramente ustedes las tienen. Ustedes quieren terminar su carrera y aparte de terminar su carrera, terminar el aprendizaje de una segunda lengua, un segundo idioma, ¿cierto? Y aparte de eso, seguir estudiando. Porque eso sí es algo que uno tiene que estarlo evaluando permanentemente, ¿sí? Necesito salir adelante y mi capacidad es que tengo el interés, tengo la motivación, entonces me voy a colocar ese derrotero y las ambiciones me van a llevar a que yo tenga esas metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Inclusive con la posibilidad de fallar en el intento.
¿no? Claro, no puedo fallar, pero bueno, a eso me refiero cuando hablamos de esos rasgos dinámicos, que no me voy a dejar intimidar, no me voy a dejar golpear por esta circunstancia, o porque ya no estoy con mi pareja, o porque mis hijos se fueron, se casaron, o porque me cambiaron de trabajo, o porque me sacaron del trabajo, ¿no? Son oportunidades que nos da la vida y que tenemos que saberlas aprovechar. Si yo me quedo enconchado, si mi temperamento es supremamente de la habilidad de no confiar en mí, pues seguramente, señorita, estamos en clase. La idea es de que nosotros tengamos la posibilidad de reaccionar y decir, oiga, fíjate, yo tengo que sacar adelante pues, mi proyecto de vida. Algunos nos tocará mucho más difícil, otros mucho más fácil. Tiene que ver con esos rasgos, ¿sí? Bueno, luego, estos rasgos superficiales y rasgos fuentes nos están diciendo de que tenemos cierta categorización, cierta jerarquización de nuestros rasgos, los que vimos anteriormente. Propone que existen unos que son de índole superficial y otros rasgos fuentes, ¿no? Los de índole superficial, estamos hablando de 40 categorías de términos que definían a la persona, pero que solamente daban cuenta de las conductas más simples y superfluas. ¿Cuál podría ser una conducta así como simple? Hablando de esos rasgos, ¿cuáles creen ustedes? ¿Cuál? O sea, ¿cómo lo llamaríamos? Desinteresado. ¿Eso sería superficial? ¿Sí? Vamos a mirar si es así o no. Dice, pues es que dice que son las conductas más simples. Sí, claro. Pero lo que yo decía ahorita, para algunos es mucho más difícil aceptar que las cosas se den de esa manera, así como desinteresada. O sea, lo que para algunos le demuestran muchísimo interés, para otros no, ¿no? Entonces, eso va muy de la mano de las características de personalidad. Para mí es muy importante la honestidad, para otros no. ¿Sí? Para mí es muy importante la puntualidad, para otros no. Para mí es muy importante la fidelidad, para otros no. ¿Ven? Entonces, tiene que ver muchísimo con mis rasgos de personalidad, seguramente con mis experiencias de vida, ¿sí? Porque muchas veces a nosotros nos mueve un poco el camino cuando tenemos una vida bastante trágica o bastante difícil, entonces como que salgo de una de Guatemala y me meto otra de Guatepeor, ¿no? O sea, me está yendo mal acá y yo como que tengo que bañarme con hierbas porque realmente me va supremamente mal, ¿no? Y los rasgos fuentes son rasgos que darían una descripción y explicación clara de la conducta. Entonces, aquí es donde entendemos nosotros de que la conducta que yo estoy emitiendo es la que me va a permitir determinar ese tema de qué tan importante para mí o no lo es el ser fiel. ¿Sí? Si para mí es importante la fidelidad, mi conducta fuente estaría muy ligado a que así me pase una mujer supremamente hermosa, ¿sí? Yo puedo amar a mi esposa, pero le puedo ser infiel, ¿sí? Y yo me pongo a comparar, mi esposa tiene estas características, o mi novia tiene estas características, es comprometida, está pendiente de uno, es puntual, o sea, una gran cantidad, ¿cierto? Entonces, realmente yo no me dejo llevar por la belleza únicamente.
Yo analizo todo el contexto. Por eso entonces dice acá, darían una descripción y explicación clara de la conducta. Mis compañeros, mis amigos me dirían, usted sí que es pendejo, ¿no? Usted sí que es... A ver, mire esta oportunidad que se le presentó, mire esa viejota, mire ese embronón de mujer. Ese mujerón, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es mi forma de ver la vida, esa es mi forma de sentir, de pensar, y así lo quiero hacer. Entonces, todas mis conductas están en que pues, yo no voy a caer en esa tentación, todas mis conductas están ligadas a que yo la voy a respetar, porque pues no voy con el dicho este de que, no voy con el dicho de que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O sea, ¿cómo se va a enterar mi esposa, mi novia, que estoy siendo infiel? Disfrutemos del momento, ¿sí? Si mis conductas están ligadas a que no me importa mi pareja, entonces mis rasgos fuentes son, seamos infieles, ¿sí? Tengamos ese comportamiento de infidelidad. Entonces eso nos determina, ¿sí? Hay algunos, que ya lo vamos a mirar ahorita, algunos son mucho más fuertes que otros. Ya ahorita vamos a mirar esos rasgos que nos plantea el 16PF, que es lo mismo que pasa con el NNPI, ¿sí? Pero miremos, vayamos a eso que tanto nos interesa a nosotros en el concepto de personalidad, ¿sí? Entonces, aquí se plantea, pues, un análisis factorial de todo este tema de personalidad, de todo este tema de los rasgos característicos que nos identifican a unos como supremamente extrovertidos y otros como muy, muy introvertidos, ¿sí? Entonces, él planteó en su trabajo que cuenta 3 tipos de datos en el análisis de datos, en el registro de vida, que sería el L, en los datos Q, que es el cuestionario de autorreporte, y los datos de OT, que son las pruebas objetivas. Lo que yo les he dicho, o sea, esto de las pruebas objetivas tiene que ver con precisamente los cuestionarios estandarizados, los cuestionarios que tienen validez y confiabilidad. O sea, no estamos hablando de pruebas, no nos vayamos a confundir, no son pruebas proyectivas, no, son pruebas objetivas. ¿Por qué? Pues porque nos pusimos en la tarea de hacer un análisis estadístico, coger una muestra poblacional y aplicar una serie de reactivos, o sea, de preguntas, en diferentes momentos, a diferentes personas de diferente edad, diferente género. Entonces, lo que hacemos nosotros es coger absolutamente todo eso y formar como esa prueba psicológica estandarizada, ¿sí? Como les decía yo ahorita, que tiene confiabilidad y que tiene validez, ¿sí? El ideal para el análisis factorial y identificación de la rasgo fuente era el cruce de esta información y la coherencia de las mismas en los 3 escenarios, en estos 3 escenarios. Vamos a mirar ahorita precisamente cómo es que él identificó esos resultados. Estos son los factores de los 16 factores de personalidad, ¿sí? Entonces, acá él nos plantea que el factor A está relacionado con ser una persona distante, retraída y reservada, ¿sí? Entonces ya estaríamos conociendo cuál podría ser una persona de estas características, ¿sí? Un poco callada, un poco tímida, no expresa sus emociones, ¿sí? Puede parecer un poco odiosa, inclusive, a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno conoce a alguien que tiene estas conductas, reservado, distante, retraído, y uno lo califica o lo hace un prejuicio a priori como es muy odioso, es muy egoísta,
¿no? Lo que pasa es que sus rasgos fuente, sus rasgos característicos son esos, reservados, distantes y retraídos, ¿sí? En el otro extremo, hablando de esos, de las puntuaciones altas, estamos hablando de que es totalmente lo contrario. O sea, lo mismo que en el MMPI, en el 16PF, se habla de puntajes altos y bajos. Y hay como una estructura media de personalidad. Las personas que puntúan en ese rango medio es lo que esperaríamos se asuma en la personalidad de cada quien, ¿sí? Entonces, para poder entender esto, simplemente lo que miramos es, si acá puntuamos bajo, hay poca inteligencia. Puntuaciones altas sería alta nivel intelectual, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el factor H, que son tímidos, reservados, distantes, comedidos, ¿sí? Esto es muy característico en las personas que se les dificulta socializar y en las reuniones sociales, ¿qué se ponen a hacer? No, las reuniones sociales quieren ponerse a ayudar. Venga, yo le ayudo a llevar los tintos, venga, yo le ayudo a entregar los pasabocas. ¿Sí? O sea, quieren sentirse útiles, entonces se vuelven muy comedidos, pero son distantes y prefieren no socializar. Pero la manera más fácil de uno entrar en confianza socialmente es, venga, yo colaboro, venga, yo llevo las gaseosas, venga, yo llevo los pasabocas, ¿sí? Pero que a mí me pongan a que yo anime la fiesta, que yo coja el micrófono, eso no va conmigo, ¿sí? Entonces, por eso las características de puntuación baja van con eso. En cambio, la puntuación alta son mucho más osados, más atrevidos y bueno, son personas supremamente arriesgadas, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de esos rasgos de personalidad que nos plantea Raymond Cattell. Aquí están los otros. Miremos. Lo mismo que en el MMPI, el 16PF, tiene unos rasgos clínicos. O sea, ustedes me decían, profe, nos faltan unas hojas de unas transparencias pues, para poder calificar en la hoja de respuesta. ¿Sí? Esos son les decía yo a ustedes, esas son unas plantillas que se trabajan muchísimo en el área clínica. En conceptos médicos, en clínicas de salud mental, ¿no? Entonces es más o menos similar a eso, ¿sí? El Q1, Q2, Q3 y Q4, o sea, normalmente los 16 rasgos de personalidad hasta acá, ¿sí? Pero estos son más que todo unas puntuaciones supremamente más clínicas en la personalidad de los individuos, ¿sí? Entonces, miren lo que hablamos nosotros con puntuación baja, una persona franca, ingeniosa y sencilla, ¿sí? O sea, una persona franca, raro sería que se comportara de una manera deshonesta. O sea, no puedo creer que este personaje esté haciendo eso o que haya hecho eso. O sea, pero ¿cómo es posible si su comportamiento durante toda su vida ha sido muy transparente? ¿Qué nos llevó a reaccionar de esa manera? Acuérdense de que muchas veces la parte ambiental hace que yo tenga que tomar decisiones por mi supervivencia o por la supervivencia de los míos. Pues si los míos están en peligro de muerte, entonces yo dejaré de ser así para tratar de adaptarme y tendría que actuar de una manera mucho más perspicaz, ¿sí? Porque es que la vida de los míos está en peligro, ¿sí? Es cuestión de, o sea, cuando hablamos de personalidad, uno no puede olvidar tampoco el contexto ambiental. Hay que adaptarse a donde estemos viviendo, ¿sí? O sea, si yo soy una persona asertiva, por decir algo,
Una persona asertiva, ¿qué es? Una persona que sabe decir las cosas, una persona que respeta los derechos de los demás y hace respetar los derechos de uno, ¿sí? Que tiene, digamos, como ese tipo de comportamiento, ¿sí? Una persona asertiva hace valer sus derechos, hace valer sus opiniones, pero no pasa por encima de los demás. Entonces, digamos que eso sería una persona asertiva, ¿sí? Entonces, miren esta situación. Teniendo como base esa teniendo como base esa decisión, esa definición, yo voy por la calle y entonces me salen un par de ladrones, de malandrines y me roban o me intentan robar, ¿no? Y yo utilizo la asertividad. ¿Cómo creen que me va? ¿Cómo sería esa? Imagínense ustedes actuando asertivamente en ese contexto en donde es un malandrín y me quieren robar. ¿Cómo sería? Pues sería de la siguiente manera. Entonces llegan los malandrines, me quieren robar, entonces yo asertivamente les digo, bueno, qué pena con ustedes, pero no les puedo colaborar en este instante. Si ustedes desean, yo mañana paso por acá, que tengo más tiempo, y con mucho gusto me voy a robar. ¿Sí? ¿Les parece? Ah, de pronto eso, ¿no? Sí, ustedes lo trajeron pelado mañana, con mucho gusto. Eso sería asertividad, pero es contextual. O sea, es en ese momento lo más adecuado, ¿no? Por eso yo lo que determino es de que ambientalmente y contextualmente yo tengo que reaccionar de acuerdo a lo que estoy viviendo, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de enfrentarme, o sea, yo sé artes marciales, yo soy cinturón negro, pues yo miro cómo reacciono y los cojo a golpes, si es que puedo, ¿no? Porque si ellos están con un arma, pues simplemente yo puedo hacer todas las bromas de catas y todo eso, resulta que me disparan de yo, ¿no? Entonces yo tengo que mirar cómo actúo de una manera pasiva, asertiva o agresiva, ¿sí? Eso es la parte contextual. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que habíamos hablado ahorita de los rasgos dinámicos. Campbell identifica 11 hercios que tienen que ver muchísimo con los rasgos dinámicos, los llama así de esta manera, porque les quiso dar cierta representatividad a lo que hace parte o a lo que nos diferencia a nosotros como personas, con todo ese tipo de características, ¿no? Ira, atractivo, curioso, repugnancia, o sea, todo eso es algo característico de nosotros. Uno los tenemos con mayor presencialidad, digámoslo así, con mayor insistencia, o sea, son mucho más evidentes que en otras personas, ¿sí? Entonces estamos diciendo de que tenemos todo este tipo de características en nuestra personalidad, que en última se convierte en nuestro comportamiento, ¿no? Le da cabida al concepto de subsidiariedad, el cual significa que en la personalidad algunos, diremos, algunos de estos rasgos están muy ligados precisamente a que nos están como generando unos patrones de comportamiento identificados, como lo que podríamos decir la sociabilidad. El concepto de subsidiariedad es de que yo miro qué conductas sociales son las más significativas para poder interactuar con las demás personas. Entonces yo como que me estoy guiando con respecto a cómo debe ser una persona sociable, ¿sí? En cierta manera yo me estoy permitiendo ayudarme, me estoy permitiendo como identificar que tengo que ser amable, que tengo que ser
tengo que sonreír, tengo que ser empático. Entonces, todo eso tiene que ver con ese concepto de subsidiariedad. Es decir, de que yo mismo me estoy colocando como esos patrones de comportamiento sociables, porque eso me lleva por ese buen camino, porque me permite tener esos buenos comportamientos. ¿Sí? Bien. Entonces yo por eso quise hablar de Raymond Cattell, para poder ahora sí coger la prueba del MMPI y hacer la interpretación. ¿Sí? Entonces saquemos la hojita, por favor. Teníamos pendientes y miremos. Laura, ¿sí está bien? Entonces, así eres. Michael. ¿Comenzamos? A ver, niñas. Bueno, voy a comenzar. Si ustedes me escuchan allá atrás, es porque están haciendo silencio. Bueno, comencemos entonces. Ya hablamos nosotros del factor L, F o K. Eso ya está listo. Ahora vamos a evaluar el factor 1, que es HS. Es el que ustedes tienen ahí después del factor K. HS. Eso tiene que ver con una característica como la hipocondría. Entonces, ¿qué dice? Recuerden que esto es personalidad.
y como tal, pues, cada quien tiene sus respuestas allí y no tiene que estar siendo cuestionada ni nada por el estilo. Entonces, por favor, con el total respeto por cada uno de sus compañeros. Bueno. Se refiere principalmente a la descripción de la sensación de problemas somáticos como fatiga, cansancio, molestias físicas vagas. La elevación de esta escala indica la necesidad que tiene la persona de elaborar una defensa contra sus fallas, a las que intenta justificar mediante sus molestias físicas, prefiriendo reconocer estas como la causa de su problemática antes que aceptar su origen psicológico. Se me hace en silencio atrás. La elevación de esta escala indica la necesidad que tiene la persona de elaborar una defensa contra sus fallas. A las que intenta justificar mediante sus molestias físicas, prefiriendo reconocer estas como la causa de su problemática antes de aceptar su origen psicológico. Nosotros hemos hablado o hemos escuchado el tema de la hipocondriasis, ¿no? De que la gente se inventa una gran cantidad de enfermedades para evitar responsabilidades. O sea, eso es lo que hace un hipocondriaco. O sea, dice que le duele la cabeza, dice que le duele la espalda, dice, pero es precisamente para que no le coloquen responsabilidades. Por lo general, cuando la persona hipocondriaca va al médico, eso tiene, las relaciones con el galeno son supremamente negativas, son supremamente malas. Porque lo que ellos quieren, y el hipocondriaco lo que él quiere, o ella quiere, es que le reconozcan su malestar. Que le reconozcan su problemática. Oiga, sí, qué pesar, o sea, qué tenaz, ¿no? O sea, si usted me siente así, a ver, qué pena. Aló. Aló. Hola, estoy, ¿cómo estás? Cuéntame, por favor. Después acá en clase. Bueno, sí, gracias. Gracias, Vanessa. Bien. Con la supuesta enfermedad física, pretende dar una explicación sobre sus fracasos, o sea, como que le echa la culpa a sus problemáticas, a su enfermedad física. Siempre busca, esta persona siempre busca que lo reconozcan en ese sentido, que le hallen la razón porque se siente enfermo. Vea, ¿para qué le exige usted si usted sabe que yo no estoy enfermo? O sea, pero digamos, ¿es siempre o también se puede poner solo determinadas ocasiones? Por lo general es en situaciones que implican responsabilidad. Cuando yo ya siento que esa responsabilidad ya baja, ay, milagrosamente se me fue el dolor de cabeza. ¿Eh? Entonces tiene que ver con eso. Bueno,
Entonces esa gente prefiere realmente posponer cualquier tipo de conflicto con la enfermedad física, con la supuesta enfermedad física. ¿Sí? Mira lo que dice acá. Es por esto que la molestia física funciona a la vez como un mecanismo de autolimitación. O sea, yo le estoy dando la culpa a esa molestia física. ¿Sí? Me equivoqué porque es que yo tenía un mareo impresionante, entonces ahí estoy como justificando mi comportamiento. Y intento explicar de una manera muy racional, de una manera supremamente justificada. ¿Para qué? Pues para que la gente me entienda. Yo lo que busco en los demás es tolerancia. O sea, no me caigan encima, yo estoy enfermo. En caso de que uno le llegara a aplicar esto a una persona transgénero que se identifique como de otro sexo, ¿eso sería una variante cambiante de los resultados o A ver, si nosotros, digamos que eso es como una identidad de género como tal, hace que tenga comportamientos ligados a cómo se siente la persona. Yo me siento entonces como, estoy en un cuerpo de hombre, pero quiero quiero sentirme como mujer, ¿no? Entonces seguramente eso me va a llevar a tener ese tipo de esquemas de personalidad, de esquemas de comportamiento ligados a una mujer. Pero mi personalidad seguirá siendo la misma. O sea, yo puedo ser transgénero, pero si yo no confío en mí, si yo tengo como esa característica de hipocondriasis, entonces esa va a seguir siendo pues como mi característica, independientemente si yo soy homosexual, si soy transgénero o cualquiera de estas conductas, estos rasgos de género, ¿no? Entonces mi personalidad seguirá siendo la misma. O sea, uno conoce, por ejemplo, homosexuales que también tienen rasgos de hipocondriasis, ¿no? O sea, cualquiera de eso puede estar ahí latente. O sea, no va a cambiar la personalidad. Está cambiando lo que tiene que ver con su identidad de género, pero más no su personalidad. ¿Ok? Bien. Entonces, todo esto es cuando el puntaje está elevado, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de por encima del 70, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, o sea, cuando los muchachos están en edad de adolescencia, dice acá, es frecuente que en los adolescentes se eleve esta escala por la preocupación acerca de su imagen corporal. O sea, digamos que las personas en edad adolescente que puntuaron alto acá en el salón, tranquilícense, ¿no? No es que sean hipocondríacos. Solamente es que, pues como el adolescente está en un proceso de formación, de adaptación, de asimilación, entonces muchas veces tienen muchos temores, ¿sí? Temores con respecto a su apariencia física, a su forma de ser, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta uno eso, o sea, esto nos lo explican acá pues por alguna razón de ser, ¿no? Sin que, bueno, dice acá, repito, es frecuente que los adolescentes se eleven esta escala por la preocupación acerca de su imagen corporal, sin que se relacione con ningún tipo de sintomatología física, es decir, que es algo característico de la edad. Esto sucede cuando el adolescente siente tener un tipo de defecto corporal, ¿ven? Que su autoestima no le puede aceptar y que teme llegar a poseer permanentemente. Entonces, si yo tengo alguna dificultad física, perdón, alguna limitación física, eso va a hacer que mi autoestima se altere. Entonces, eso genera ciertos tipos de comportamientos.
Si esa es la puntuación elevada en el HS, que es la hipocondriasis, ¿cómo explicaríamos el puntaje bajo? ¿Cómo creen ustedes que sea el puntaje bajo? ¿Mm? No te entiendo, ¿cómo? Ah, bueno, ok. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo? Como que no tiene como insight. Ajá. Ya, ok. ¿Tú ibas a decir qué? O lo contrario sería que buscan mucha responsabilidad, tener muchas o ser muy responsable porque nosotros lo que no quieren es ser responsable. Ah, ok, por ese lado sí es. Dime. Una persona que no se preocupa mucho por cómo está, si él tiene una enfermedad, que se descuida demasiado. Acuérdense que lo que nos está diciendo este factor es de que la persona lo que hace es mostrarse enfermo porque quiere evadir, ¿sí? Lo que nos está diciendo el puntaje bajo, acuérdense siempre lo siguiente: puntajes altos, puntajes bajos y el promedio, ¿sí? Digamos que lo que uno esperaría encontrar en un tipo de personalidad adaptativo sería en el puntaje medio, ¿sí? En el puntaje bajo, de pronto sí podría haber pues algún componente pues como algo negativo, ¿sí? Dice, vamos a mirar, la disminución en el puntaje de la escala 1 indica la búsqueda de seguridad. Indica la búsqueda de seguridad por medio del reconocimiento de que se posee una excelente salud física. Indica la búsqueda de seguridad por medio del reconocimiento de que se posee una excelente salud física. O sea, por el contrario, entonces no va a mostrarse como enfermo, ni va a mostrarse que no es capaz. No, o sea, él lo que quiere asumir es eso y lo quiere asumir de una manera muy fuerte, ¿no? Miren ahora lo que dice. Cuando las personas tienen algún defecto severo, permanente, por ejemplo, secuelas severas de poliomielitis, ¿no? Eso es una condición severa, ¿no? ¿Sí? La escala se observa reducida, lo que indica entonces la presencia de mecanismos de sobrecompensación a través de los cuales el individuo intenta minimizar la importancia de su problema físico. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Eso es bueno o es malo? Por una parte es malo porque teniendo esa enfermedad pues está sacando de lado las otras que también son importantes. Miren, acá lo podríamos entender como que esta persona es echada para adelante, ¿no? Que esa persona es muy berraca, ¿no? Porque tiene esas características, ¿no? Dice que intenta minimizar la importancia de su problema físico. O sea, hay que decirle a la persona, venga, fresco, relájese, no se queme, no asuma al 100% esas responsabilidades, sea consciente de que tiene ciertas limitaciones. El hecho de que las tenga no quiere decir de que sea usted un mal profesional o que sea una mala persona o que todo el mundo lo va a cuestionar, ¿no? Acéptelas, vívalas, ¿no? Pero entonces ahí estamos nosotros diciendo de que la persona disminuye la importancia de su problema físico, ¿sí? Y se quiere mostrar siempre pues como que aquí todo está bien, ¿no? Y también eso tiende a ser negativo. La idea es entonces, en este rango, en esta escala, sería puntuar en un nivel promedio, ¿sí? Bien, vamos con la número 2. La número 2 está hablando de estados depresivos. El término depresión
está relacionado con sentimientos de inseguridad, minusvalía, abatimiento y culpa. Esos son síndromes psicopatológicos, ¿no? Estamos hablando de inseguridad, minusvalía, abatimiento y culpa. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Sí. Minusvalía, abatimiento y culpa. Si el puntaje en la escala 2 no sobrepasa T70, si no sobrepasa T70, pero es el más importante del perfil, es decir, está puntuando de todos modos alto, ¿sí? Pero no sobrepasa 70, se puede interpretar que la presencia, perdón, se puede interpretar como la presencia de intensos sentimientos de inseguridad ante una actitud autocrítica. O sea, hay inseguridad. O sea, no estamos hablando de que pasa el puntaje 70, pero está elevado. ¿Sí? Entonces dice que hay intensos sentimientos de inseguridad. O sea, es una persona que le toca luchar fuertemente. ¿Sí? Cuando estamos hablando de entre más de 70 y menos de 80, a la seguridad se suman sentimientos de pesimismo hacia las propias actividades, capacidades y metas. De pesimismo hacia las propias actividades, capacidades y metas. Esa autocrítica se convierte en una actitud derrotista, se convierte en algo aprensivo. Entonces estamos hablando de que esa inseguridad, ese pesimismo, ese abatimiento se hacen notar allí. La tendencia a la elevación de la escala T80 a T90, además de lo anterior, como si fuera poco, indica la aparición de sentimientos de culpa. Son notables la reducción de la energía. Sí, más de 80, entre 80 y 90, mejor dicho. Son notables la reducción de la energía, la falta de motivación y la pérdida general del interés. Entonces, esta persona realmente se convierte en alguien supremamente lento. No me coma en clase, por favor, muchachos. Gracias. Entonces, la persona lo que hace es lentificar su comportamiento. O sea, es supremamente, si estamos desmotivados. O sea, una persona en estados depresivos profundos, pues tiene estas características. Entonces no quiere, o sea, no corre la cortina, no sale, no habla, no desayuna, no se baña. O sea, toda su conducta de lentificación se hace notar, ¿sí? Y esa conducta motriz lenta también la acompaña un pensamiento muy lentificado. O sea, tiene una pereza mental impresionante. ¿Sí? Y esos son los rasgos característicos de un estado depresivo, lógicamente. Bien. Entonces, estamos hablando de que esos son los puntajes elevados del factor D de depresión. Dice acá, los puntajes bajos indican el esfuerzo del individuo de parecer seguro, firme y decidido. Esto se observa principalmente cuando el inventario se aplica bajo presión. Entonces siempre uno quiere mostrar su mejor faceta, ¿sí?
Esto se observa principalmente cuando el inventario se aplica bajo presión sin la suficiente motivación del sujeto, lo que hace que se refleje la necesidad de ocultar los aspectos más vulnerables de su personalidad. Quiere decir entonces, cuando el puntaje es bajo, por debajo de 50, ¿sí?, la persona carece de una autocrítica con respecto a su propia descripción. O sea, el hombre o la mujer, ¿no?, tiene una reducción de la autocrítica. O sea, la persona realmente no reconoce que de pronto puede estar fallando en algunas cosas, ¿no? Entonces, la autodescripción por debajo de 50 es supremamente mentirosa, supremamente a que yo siempre quiero mostrar mi mejor ángulo, ¿sí? Entonces, ahí vimos nosotros el puntaje alto y bajo de la escala de depresión. Ahí ustedes mirarán cada uno cómo les está yendo. La escala 3 es el HI, señorita. Ah, está bien, o sea, está normal, o sea, uno no es permanentemente feliz. Uno tampoco es permanentemente depresivo. Uno no está. O sea, si a veces me muere mi madre, pues no, yo no voy a hacer fiesta, ¿no? Pues, no me va a dejar de doler. Claro que entro en estados depresivos porque hay un factor externo muy válido. Bueno, pero mi madre ya falleció. Bueno. HI 3, histeria. Exactamente, histeria. La escala se refiere a la búsqueda. La escala se refiere a la búsqueda de aceptación, cariño y tolerancia que el individuo demanda de su grupo. Imagínense ya lo que estamos entendiendo con respecto a lo que una persona es histérica. Cuando no me aceptan, entonces yo... Ahí es cuando pasa la... No, todavía no lo he hecho. Pero esta escala se refiere a eso, ¿no? Como la búsqueda de la aceptación, cariño y la tolerancia que el grupo debe tener conmigo, ¿sí? La escala, cuando la escala se eleva, la expresión de esta necesidad adquiere unas características inclusive de conducta infantil. Ay, pero usted se comporta como un niño, debe de ser tan infantil, porque es que hace berrinche, ¿no? Se tira al piso y todo, pues no, pero ¿qué le pasó? ¿No? En la que se exagera la petición de afecto. Imagínense ustedes una relación de pareja con una persona con mucha histeria. O sea, el hombre o la mujer, el hombre o la mujer. Bueno. Pero acuérdense de que esto no se tiene que evaluar de una manera individual, ¿no? Entonces, estas personas tienen manifestaciones de exhibicionismo que son muy recurrentes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con las relaciones interpersonales de esta gente de la escala 3? ¿Sí? Cuando está elevada, se caracterizan principalmente por una fuerte dependencia hacia los demás. Por encima. O sea, miren esto, o sea, yo tengo una alta dependencia por las personas que me rodean y que me aceptan, no con todo el mundo,
sino personas que para mí realmente son importantes. Pero solo dependencia emocional. Sí, claro, emocional. ¿Sí? O sea, no económica, emocional. Emocional. ¿Sí? Vuelvo y digo, principalmente se caracterizan por una fuerte dependencia hacia las personas por las que se sienten aceptados. Es que ahí está el detalle, no por todo el mundo. ¿Sí? Además, muestran muy poca tolerancia a la frustración y al rechazo. Es difícil que acepten que la base de su problema es de tipo psicológico y la represión es uno de sus principales mecanismos de defensa. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Cuando se incrementa la escala, indica que las actitudes infantiles y la manipulación, toda la gente que se termina como que venga, si usted no me ama, entonces yo me voy a quitar la vida. O sea, ¿por qué? Pues porque es muy especial para él la demanda afectiva, ¿no? Esos son los puntajes elevados. Cuando el puntaje de la escala es bajo, entonces son las personas que no les importan las relaciones, ¿no? La interpretación se relaciona con la necesidad del sujeto de mostrarse independiente al tratar de romper cualquier relación en la que se pueda llegar a sentirse sometido. Entonces, esta me quieres montar a mí, ¿no? Esta me quieres dedicar a mí. Pues si se acabó la relación ya, o sea, no me importa absolutamente nada cuando el puntaje es bajo. ¿Sí? La interpretación se relaciona con la necesidad del sujeto de mostrarse independiente al tratar de romper cualquier relación en la que pueda llegar a sentirse sometido. Entonces está siempre como a la defensiva. En última no termina confiando también en la persona, porque pues se siente que lo están manipulando. Bueno, vamos con la escala 4, desviación psicopática, la DP. DP. Desviación psicopática. No era PD. 4. Es la 4. Digamos, la explicación de esta escala 4 es la siguiente. Los elementos de esta escala se interpretan como una medida muy general de la posibilidad de que el individuo manifieste sus descargas impulsivas en forma abierta y sin control. Eso quiere decir que la persona no le interesa hacer el oso, ¿no? O sea, lo que siente lo va diciendo, y lo va diciendo de una manera abierta, o sea, se riega pues en prosa, ¿sí? Cuando su puntaje es elevado, ojo con esto, mire, cuando su puntaje es elevado, sugiere que la persona es egocéntrica. Cuando la persona tiene el puntaje elevado, tiende a ser egocéntrica. ¿Qué otra característica sabemos del egocéntrico? Narcisista, exactamente. Tiende a ser narcisista. Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Sí? En esta escala también tiene dificultades. Pues imagínense una persona que es egocéntrica y narcisista, va a tener dificultades para hacer amigos, para establecer relaciones interpersonales duraderas y estables. Porque es que resulta que a la gente no le gusta la forma de ser de esta persona, ¿sí? Entonces, por eso las relaciones de pareja y las relaciones de amigos no son duraderas. Son supremamente débiles esas relaciones sociales, ¿sí? Tiene dificultades para establecer relaciones interpersonales duraderas y profundas.
Y estos son los que no les gusta casarse. No les gustan los compromisos, tanto hombre como mujer, ¿no? ¿Sí? Tiende a evitar responsabilidades y compromisos mucho más serios. Esta persona tiende a ser también un poco intolerante y muy afanada. Digamos, estas personas son las que quieren el resultado ya. No, quiero esto ya, quiero esto ya. O sea, esto para mí es importante y lo quiero ya. O sea, no son tolerantes, no dan nada de espera. ¿Sí? Puntaje elevado, ¿no? Puede ser que el individuo trate de conseguir de inmediato lo que desea, en ocasiones sin reflexionar lo suficiente acerca de las consecuencias de sus actos. Entonces no mide su comportamiento. Bueno, va actuando de una manera muy impulsiva. Pero eso va elevado de acuerdo a mi puntaje. O sea, por ejemplo, si va más de 90, 100, eso ya No, esto es arriba de 70, esto es arriba de 70. Arriba de 70. ¿Sí? Es que a usted, ¿cómo se le ocurrió haber dicho eso, haber hecho eso? O sea, es que la persona no le da nada de remordimiento a lo que hizo o dijo, ¿no? Entonces, sin reflexionar lo suficiente acerca de las consecuencias de sus actos y sin capacidad de postergar la satisfacción de sus necesidades. Entonces, eso es muy característico, porque por eso se habla de desviaciones psicopáticas, porque lo tienen muchos los que son abusadores sexuales, ¿sí? Porque ellos quieren calmar ese deseo. Entonces simplemente lo hacen. ¿Qué? Bueno. A medida que se aumenta este puntaje, que era lo que su merced preguntaba, a medida que el puntaje se eleva, estas características se relacionan con problemas para establecer vínculos con figuras de autoridad. Claro, pues yo siempre quiero tener la razón, yo soy el que siempre decido, y cuando conozco a alguien que quiere estar por encima mío, pues lo voy a querer parar siempre, ¿no? ¿Sí? Con dificultades para someterse a las imposiciones y con manifestaciones de conducta que van desde la inconformidad encubierta hasta la rebelión más franca, ¿sí? Entonces esta persona, si una persona que quiere entrar, por ejemplo, a alguna fuerza militar, ¿no? Entonces, pues no va a aguantar, pues como que haya alguien de mayor grado jerárquico, y eso es lo que hay más allá, ¿no? Bien. Esto se presenta muchísimo en los adolescentes que tienen dificultad para asumir compromisos, indican problemas de tipo vocacional. O sea, no saben a dónde van. Es típico que el joven, el adolescente, que tiene estos problemas, abandone con facilidad cualquier tarea que inicie a causa de los obstáculos que tiende a enfrentar. O sea, la persona realmente no se siente bien con lo que está estudiando, no se siente bien con la tarea que le están colocando, y si le colocan bloqueos, entonces se desmotiva. Como no tiene tolerancia, ¿sí? Entonces quiere siempre es como conseguir sus propios objetivos, de acuerdo a su propio interés. ¿Dónde estaría la parte positiva de esta escala 4? Si esta escala está elevada, pero no es la más alta, se puede interpretar como una medida de la energía que posee la persona para alcanzar lo que se propone. Es decir, de que es bueno tener un poco de desviación psicopática, ¿no? Es decir, es cierto perfil alto, ¿no?
porque es lo que me empuja a conseguir mis ideales, mis metas. ¿Sí? O sea, no lo quiero hacer ya, pero venga, vamos a buscar el camino más adecuado para lograr este propósito. Por eso dice acá, se puede interpretar como una medida de la energía que posee el sujeto para alcanzar lo que se propone. Eso es bueno. Eso es bueno. La dificultad en estos casos es determinar cuánta capacidad tiene la persona para mantenerse en la consecución de una misma meta. ¿Sí? Más o menos de tiempo prolongado. O sea, cuánto tiempo de tolerancia tiene en la capacidad de esperar. Todo eso es puntaje elevado. Los puntajes reducidos, mira lo que voy a decir acá. Los puntajes reducidos en esta escala, la escala 4, pueden interpretarse de la misma forma que cuando están elevados, ya que ambos describen características similares. La diferencia es que cuando el sujeto se describe, trata de controlar la información acerca de sus descargas impulsivas, posiblemente por ser intolerables con su autoestima. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de reaccionar con estas descargas cuando algo no nos gusta. O sea, no quiere decir que nosotros tengamos que ser siempre pasivos y agachemos la cabeza y que todo el mundo se aproveche de nosotros. O sea, los puntajes bajos, acá en este caso, como lo dice acá, se relacionan muchísimo con ser un poco egocéntrico, ser un poco narcisista, dificultades un poco para establecer relaciones interpersonales. O sea, por eso digo que hay que tener en cuenta esos puntajes elevados, pero si están bajos, entonces quiere decir que yo no voy a permitir que la gente se aproveche de mí, pero tampoco voy a tener problemas para mis relaciones interpersonales. O sea, tengo la posibilidad de acercarme a la gente, tengo la posibilidad de esperar un poco y conocer a la gente. Digamos, eso sería como los puntajes reducidos. Vamos a ver el factor 5, que es el de masculinidad y feminidad. En el caso de las mujeres, los puntajes elevados en las mujeres indican la tendencia a parecer firme, autosuficiente y capaz de tomar decisiones sin necesidad de la ayuda de los demás. Puntajes elevados para las mujeres. Mostrarme firme, autosuficiente, capaz de tomar decisiones sin necesidad de la ayuda de los demás. ¿Cuáles serían los puntajes bajos en las mujeres? ¿Qué significaría? Ok. Tiene que ver muchísimo con la fragilidad, con la vulnerabilidad que tienen las mujeres, supuestamente, socialmente eso ha cambiado mucho. Los puntajes bajos, yo diría que estos puntajes bajos en las mujeres podrían ser mucho más aceptados muchos años atrás, porque las mujeres eran un poco más sumisas y complacientes, ahora ya no lo son tanto. Que vaya, ¿no? Los puntajes bajos se relacionan con la necesidad de autodescribirse frágil. O sea, lo que yo espero encontrar en una mujer es, bueno, no debilidad, sino fragilidad, ser femeninas, ser damas, ¿sí? Y no me la imagino reaccionando como si fuera un hombre, ¿no? Siempre estamos hablando de que el puntaje bajo es una conducta exageradamente femenina, o sea, muy frágil, muy dependiente. Pues ahí miren ustedes, señoritas, en dónde están, ¿sí? En el intermedio, arriba de 70 o por debajo de 50. Bueno, en los varones,
El puntaje elevado en la escala 5 señala en los hombres pasividad, tolerancia y la tendencia a evitar situaciones problemáticas. Alta. Sí. En especial las que pueden percibirse como rudas y violentas. En esta escala, cuando los muchachos puntúan, o las personas, los señores puntuamos alto, ¿sí? Los varones con estas características con frecuencia sienten que pueden ser explotados y manipulados por los demás. Por la falta de su oposición más abierta de su parte en situaciones que los sometan. Es decir, como que tendemos a ser como un poco como débiles, ¿no? Como sumisos, ¿no? Como muy tolerantes, puntajes altos. Los términos así como adaptativos socialmente para eso sería, se les describe a estos señores con estos puntajes altos, caballerosos, finos y cuidadosos con el trato a los demás. O sea, no es que seamos pendejos, sino que somos caballerosos. Pero sí puede darse cierta apariencia de fragilidad. Entonces, los puntajes bajos describen a sujetos con fuertes tendencias a la autoafirmación de sus características masculinas, que exageran las respuestas que manifiestan su rudeza y su autosuficiencia. ¿Sí? Entonces, o sea, culturalmente el hombre siempre ha querido ser autosuficiente, capaz, responsable, el que provee y que tiene esa autosuficiencia. Pero los puntajes bajos están caracterizados por eso. Esa es la calificación para hombres y mujeres altos y bajos en su puntaje. Miremos el factor 6, PA, que es paranoia. Paranoia. Al elevarse su puntaje, se ponen de manifiesto principalmente actitudes de desconfianza, cautela excesiva, suspicacia y la tendencia a interpretar los estímulos de manera inadecuada. O sea, todo lo cuestionamos. Todo. O sea, yo no confío en nadie. Imagínense, o sea, qué estilo de vida tan tenaz. Una paranoia impresionante. Se ponen de manifiesto principalmente actitudes de desconfianza. O sea, el que ella sea así conmigo, eso tiene algo entre ahí como guardado, ¿no? O sea, más bien yo como que voy a paso firme, lento, una cautela excesiva, ¿sí? Suspicacia, y siempre interpreto cualquier conducta como esto va en contra mía. Por eso sale una cautela excesiva, una actitud de desconfianza elevada, ¿sí? Además, se reflejan frecuentes descargas de agresividad que pueden considerarse como formas de defensa anticipadas ante posibles situaciones de ataque que yo percibo como amenazantes. Entonces yo reacciono. Yo no doy pie a que me la monten, ¿no? Yo estoy reaccionando porque siento que estoy en peligro, ¿sí? Cuando más se incrementa este puntaje 6 del PA de paranoia, cuando más se incrementa, el sujeto indica la dificultad para establecer relaciones interpersonales ante la constante percepción negativa. ¿Sí? Obviamente esos sentimientos hacen que la persona no disfrute de las relaciones interpersonales. O sea, eso es lo que podemos estar hablando como un serotípico, ¿no? Porque pues controla absolutamente todo. ¿Sí? Cuando la reducción del puntaje 6 indica las siguientes características.
O sea, simplemente no expresa las vainas. Claro, no lo expresa. Simplemente lo que dicen acá es, la diferencia está en que el sujeto trata de no reconocerlas como parte de su personalidad, se las come todas, no expresa, ¿sí? Que es muy controlado en situaciones, o sea, yo soy una persona supremamente controlada, que pudieran, o sea, dice, y de demostrar que es muy controlado en situaciones conflictivas que pudieran ocasionar alguna forma de respuesta agresiva. El de puntajes altos simplemente va con todas. El de puntajes bajos, o sea, sabe que se siente mal, pero no lo expresa, calladito. Pero esas personas son las más peligrosas, ¿sí? En dichas situaciones la persona aparentemente reacciona sin molestarse, lo que da a lugar después a descargas agresivas. Es la persona que llega a la casa y coge el perrito a patadas, ¿sí? Y poco predecible. O sea, reacciona de una manera supremamente agresiva ante estímulos que no son importantes y que no corresponden a la magnitud de la respuesta que te está dando. O sea, la persona de verdad que tiene un puntaje reducido en la escala 6 es de peligro. Es de peligro. Bueno, acuérdense de que hay que mirar todo en conjunto. No se me angustien. Sí. Puntaje número 7. Digo, escala número 7. Psicastenia. La psicastenia se relaciona con el termómetro de la angustia. Psicastenia. PP. Psicastenia. Se relaciona con el termómetro de la angustia. Cuando los puntajes están elevados, es probable que las características principales de la persona sean incapacidad para tomar decisiones rápidas. Psicastenia, incapacidad para tomar decisiones rápidas. Exigencia hacia sí mismo y en ocasiones hacia los demás. Reducción en la tolerancia hacia las propias fallas o a las de otros. Actúan con meticulosidad, tendencia al perfeccionismo y a reaccionar con respuestas generalizadas e inadecuadas ante fragmentos de estímulos. Estamos hablando de la psicastenia, acuérdense que es como el termómetro de la angustia, ¿sí? Entonces tiene esas características. Incapacidad para tomar decisiones rápidas, exigencias hacia sí mismo y en ocasiones hacia los demás, reducción de la tolerancia hacia las propias fallas y a las de otros, meticulosidad, tendencia al perfeccionismo. Si la escala está moderadamente elevada, pero sin sobrepasar los T70, puede indicar un adecuado nivel de angustia, que con frecuencia es resultado de una actitud crítica frente a la vida. Digamos que son como las respuestas adaptativas y adecuadas, ¿no? Cuando no está por encima del 70. Esta actitud permite que el sujeto sea consciente de sus fallos, sus problemas y sus posibles causas y hace que trate de modificarlos. ¿Sí? Es frecuente que al encontrar esta escala alrededor de T80, el sujeto se sienta bastante inconforme con sus características y asuma una actitud de competencia hacia los demás con el fin de alcanzar los rasgos de un yo ideal. Acuérdense lo que hablábamos del perfeccionismo, de ser muy meticuloso. O sea, esa persona no permite el error, ni el mío ni el de los demás. O sea, si me fallan ustedes, ya perdieron conmigo. ¿Sí?
Es muy posible que la disminución en los puntajes de esta escala indique falta de valoración de las experiencias. En la número 6. Cuando es elevado. Cuando es bajo. Cuando es elevado es lo que yo acabo de decir. Cuando es bajo, indica falta de valoración de las experiencias con la consecuente incapacidad para cambiar pautas de comportamiento. Fallé y sigo fallando. Me la hicieron y me la seguirán haciendo porque yo no aprendo de estos errores. ¿Sí? Por eso dice, falta de valoración de las experiencias. Si debe por haber conocido a esa chica en Tinder, entonces me la hizo, me robó plata, y yo sigo ahí metido en Tinder. Eso es un ejemplo, ¿no? Pilas. Entonces dice, con la consecuente incapacidad para cambiar pautas de comportamiento que pueden ser problemáticas para el sujeto. En estos casos puede considerarse que también disminuye la capacidad de autoevaluación, de ese insight, ¿no? De esa, venga, pilas, aprendamos de esto, ¿sí? Y la angustia que surge ante el reconocimiento de la propia conflictiva, del reconocimiento de esa angustia que yo estoy manteniendo de una manera fuerte. Acuérdense que la psicastenia es el termómetro de la angustia. Si yo me siento angustiado, parémosle bolas un poco a eso, ¿sí? Número 8, la escala ES, que tiene que ver con esquizofrenia. Los sujetos que tienen puntajes elevados en esta escala quizá presenten problemas en su capacidad para establecer relaciones interpersonales, empleando con exageración mecanismos de fuga a la fantasía, ¿no? Estamos hablando de esquizofrenia. Acuérdense que la esquizofrenia es perderse un poco en una historia inventada por mí. La esquizofrenia es perder contacto con la realidad. ¿Sí? Dicen que lo bueno del esquizofrénico es que nunca se siente solo. Esos son chistes psiquiátricos. Chistes psicológicos, claro. Bueno. Bueno, entonces dice que bueno, tienen problemas para relacionarse, ¿no? Con base en lo anterior, la elevación de los puntajes de la escala 8 pueden interpretarse en la mayoría de los casos como una tendencia importante hacia el aislamiento y la fantasía, ¿sí? Los sujetos que tienen puntajes elevados en esta escala quizás presenten problemas en su capacidad para establecer relaciones interpersonales, empleando con exageración el mecanismo de la fuga a la fantasía como forma de compensación ante dicha incapacidad. Entonces es el novio que cuando llega la novia tarde, entonces no, y empieza a reaccionar de una manera muy fantasiosa, como dice, voy a coger la espada láser y te voy a cortar la cabeza. Claro, ¿qué es eso? O sea, por eso se habla de una fuga fantasiosa de la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando sus novios o sus novias reaccionen así, pongan atención. Bueno, un puntaje muy alto en la escala 8, arriba de 80, indica, está hablando de esquizofrenia, indica confusiones ocasionales entre la fantasía y la realidad, lo que puede representar, y aquí es cuando empiezan a verse un poco los rasgos de trastornos disociativos, es decir, personalidad múltiple, ¿no?
Lo que puede representar un riesgo de desintegración de la estructura de la personalidad. No se afanen, los muchachos normalmente puntúan a los adolescentes, ¿no? Dígame. ¿Cuál sería el descuento máximo de los jóvenes? Tanto en esta como en la otra. ¿De los jóvenes? Sí. Promedio. O sea, tengan en cuenta de que por encima de 60, por debajo de 50 es lo problemático, ¿no? Lo promedio sería en ese rango que está entre, o sea, no pasando entre 50 y 60, mejor dicho. ¿Sí? Estaríamos hablando de que sería como la personalidad adaptativa para cada uno de nosotros. O sea, en esa imagen que ustedes tienen ahí, la hoja de respuesta, en donde está más gruesita la línea, digamos que deberíamos estar puntuando ahí. ¿Sí? Cuando estamos por encima, por debajo, por eso les decía que es lo que hay que prestarle atención. ¿Sí? Por eso dice acá, en adolescentes es posible encontrar puntajes bastante elevados. Esto sucede con frecuencia porque el enfrentamiento de situaciones muy frustrantes, un adolescente no tiene la capacidad para manejarlo al 100%. El adolescente puede tener frustraciones en la realidad, lo lleva a fantasear de manera exagerada. Entonces, el muchacho que de pronto tiene problemas familiares o problemas académicos, lo que hace es coger sus chiros y se van. ¿Sí? Se van, porque ellos consideran de que es lo mejor que pueden hacer. O sea, es como la posibilidad de responder. O sea, tienen sus ideas claras con respecto a que, pues, yo como que mejor me voy de la casa. Entonces, normalmente tienen esa poca tolerancia a la frustración y por eso se los llevan a fantasear de manera exagerada. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la edad del sujeto que responde a la prueba. ¿Sí? Los puntajes bajos en la escala número 8 se interpretan como la tendencia del sujeto a autodescribirse y mostrarse realista y capaz de llevar a cabo sus planes, de colocar sus metas realistas, y también indican una adecuada capacidad de socialización. ¿Sí? Si estamos puntuando en el promedio, pues quiere decir que nosotros, pues, no es que seamos perfectos, tenemos la posibilidad de conocer a gente que de pronto nos cae bien o de pronto no nos cae bien, pero no, eso no nos hace a nosotros esquizofrénicos ni nada por el estilo, simplemente es algo que nos sucede socialmente. ¿Sí? Pero por lo general los puntajes bajos indican a un sujeto que puede autodescribirse y mostrarse realista, capaz de llevar a cabo sus planes para alcanzar sus metas. También indican una adecuada capacidad para la socialización. Bueno, puntaje número 9, factor MA9. El término clínico que se emplea acá es la hipomanía. Puede considerarse como una forma de evaluar la energía que tiene el sujeto para fijarse metas, ambicionar algo o tratar de alcanzarlo. Hipomanía. Entonces, ¿qué dice? Cuando los puntajes de esta escala son elevados en la hipomanía, se puede describir a las personas como dinámicas, emprendedoras, ambiciosas y con gran energía para tratar de realizar muchas actividades, en ocasiones de manera simultánea. Sus relaciones interpersonales pueden considerarse bien integradas, aunque superficiales, lo que refleja cierta imposibilidad para establecer compromisos afectivos profundos. ¿Sí?
A veces eso es muy notorio en personas con infidelidad, porque como quieren estar probando de absolutamente todo un poquito, entonces, pues por eso se habla de que tratan de realizar muchas actividades en ocasiones de forma simultánea, ¿no? Uy, uy. Uno de los principales problemas en esta escala, cuando está muy elevada, es la falta de organización de la energía. Pues esta se encuentra dispersa en una gran cantidad de actividades y se obtienen logros reducidos en la realidad. Porque quieren hacer A, B, C o D, entonces pues no hacen ninguno bien, ¿no? Bueno, los puntajes bajos en esta escala a ver, antes de hablar de los puntajes bajos, algo importante en el puntaje elevado es de que el sujeto reflexiona poco sobre lo que va a aprender y no se beneficia de sus experiencias, lo que denota algunas dificultades en la capacidad de anticipación y planeación. Lo hace todo de una manera muy impulsiva, no planea, no organiza. Ahora sí, los puntajes bajos indican falta de energía y motivación para realizar cualquier actividad. Por lo general, esta escala MA está muy relacionada con la escala 2. ¿Recuerdan cuál era la escala 2? La depresión. Exactamente. Esto sugiere que los componentes depresivos de la personalidad del individuo son muy importantes. Pues obviamente, si yo soy depresivo, ¿qué motivación voy a tener? ¿Sí? En estos casos, la reducción de la energía puede tomarse como una forma de defensa ante los sentimientos de inseguridad de la persona. Cuanto menos haga, menos me arriesgo, ¿no? Y bueno, el último, el SI, que tiene que ver con la introversión y la extroversión. Cuando el puntaje de la escala es elevado, la interpretación se hace en sentido de los rasgos que definen la introversión. Quiere decir, describe a la introversión, ¿no? Quiere decir que el individuo se muestra como alguien retraído, con tendencias a reflexionar acerca de sí mismo. Eso quiere decir cuando está elevado, ¿sí? Eso quiere decir de que tiene la posibilidad de lograr un buen insight. Cuando es introvertido, cuando el puntaje es elevado, tiende a ser más reservado, tiende a ser más retraído, ¿sí? Y reflexiona acerca de sí mismo. El puntaje elevado indica principalmente la posibilidad de que la persona conozca su problemática y las causas que la pueden estar produciendo. O sea, somos conscientes de que tenemos ciertas falencias, pero pues tratamos entonces de manejarlas. Los puntajes reducidos en la escala SI se interpretan dentro de las características de la extroversión. La persona tiende a ser comunicativa, se interesa más por las situaciones del medio que en aspectos internos y se muestra siempre dinámica, activa, convencionalmente ajustada a las situaciones sociales. Y eso es
Entonces, por favor, me hacen por favor ese informe a manera de memorando para asunto, aplicación, calificación, interpretación del MMFI y la descripción. Y ustedes colocan lo que hablamos ahorita y cierran con una conclusión con respecto a su personalidad. Recuerden que yo no voy a calificar su personalidad, sino el análisis que se hace con base en todo esto que hicimos en estos días, que nos tomamos un buen tiempo. Entrégamelo por favor el lunes. Sí, el lunes tenemos parcial, ¿no? Ese día me lo entregan. No, yo se los creo para que lo suban a la plataforma. ¿Sí? Bueno, nos veremos mañana. Sí, yo una vez estuve porque he tenido problemas con la plataforma. Por eso, de hecho, Karen, te das cuenta que no he subido los videos, ¿no? Porque hay un problema con la plataforma. ¿Cómo vas con el cancelador? Estamos esperando eso. No lo he colocado. Solo. El análisis, claro, con respecto a lo que hemos visto, con respecto a la biología, a la evolución, a lo que hemos últimamente visto. Porque pasaron varias cosas la que más se asemeje con base en lo que hicimos ayer. La que más se asemeje. Ya su versión de cómo lo haces, ¿no? Si lo haces integrado o lo haces por cada uno de los factores. Vamos a ver. Vamos. Bueno.